Profe, te llegó el mensaje que Villacop dejó en el grupo para que lo invitara a la reunión. Pero ya Villacote está aquí Ya estoy en la reunión ya. Ingreso hace rato. Sí, está Villacote. Lo único que falta es Daniel, Betty porque tiene excusa. Me llamó esta mañana que tenía que ir a trabajar hoy, que no podía conectarse desde el trabajo. Y el otro que falta es Daniel Núñez. No lo veo. Bueno, entonces, a ver quién me quiere compartir los ejercicios que quedaron de tarea. yo, ¿Alguien? profe, yo le comparto. Bueno, comparta la pantalla. A ver. Ya va. ¿Se alcanza a ver, profe? Ya llegó tu imagen, falta que salga la pantalla. Falta lo que salga lo que quieres presentar. Ok. Bien. Son procedimientos de almacenado de actualizar el programa de algún estudiante. Y bueno, aquí está el código que utilicé. Copia el código ese y pégalo en la línea de comando, por favor. Claro. Listo, profe. Dejo el código que dice, sí, lo alcanza a ver. Sí, señor. Bien. Em, bien, si nos damos cuenta aquí en la pantalla, yo quiero actualizar el programa del estudiante número 10, que es Daniel Núñez. Entonces yo escribiría la sentencia, Bellín. Escribiría el procedimiento y le daría un commit y un end. Entre el procedimiento, pongo entre paréntesis, escribo el programa, el ID del estudiante, seguido de una coma, y luego el programa que quiero actualizar. Yo quisiera pasarlo al número 35. Ejecuto la sentencia, el código. Espere.
Listo, ahora sí, sentencia procesada. Selecciono. Y aquí donde estaba Daniel Núñez, me aparece con Programa ID 35. Bien. Bueno, listo. El otro procedimiento era el de eliminar el... Por eso, pero ya ese que lo haga otro. ¿Ya? Ah, ok. El de eliminar el registro lo hago después. Bueno, vamos a que comparta otro, el de eliminar el registro. Ok, está bien. Bueno, muy bien. A ver, vamos así en este orden que están aquí. Juan Páez. Hágale, Juan. Ya, bro. De una. Compártanos su pantalla y muéstrenos los procedimientos que hizo de eliminar. Yo, Juan. Ya, bro, se está lloviendo. Un momentico. ¿Se está viendo? Sí, señor. Acá aún no se ve. Ajá. Mm, procedimiento. Aquí está el de eliminar. Uy, me equivoqué. Así. Ese es el procedimiento. Entonces, ejecútelo. Está detenida la pantalla, profe, no se ve nada. Se ve ahí que donde está tomando el procedimiento apenas. Profe, ¿me escucha? Yo lo estoy escuchando. ¿No ven la pantalla?
Tiene mayas a la cocina, se escucha un gallinero, pavo, pato. Ajá, cuéntame. Acá gallina. Guter, Bro, ya voy a mostrar. Estos son los estudiantes que tengo. sí, pero no Bueno, hemos visto el resultado todavía. tengo Benjin, tengo lo que se creó. Aquí entonces tengo que escoger el registro que deseo eliminar, el número, digamos, del estudiante. Digamos que quiero eliminar el estudiante 6, que es Ramos María. Entonces aquí, entre las paréntesis que está en el registro, escribo el número, es y ejecuto. Ya fue procesado. Ahora vemos de nuevo y se puede ver que ya el 6 desapareció. Bueno, la imagen se congeló. Está detenido. Bueno, sí, la imagen se congeló llegando muy tarde. Bueno, listo. Ok, perfecto. Y falta, ahora sí lo estamos viendo. Faltaría únicamente el de, hicimos el de actualizar un programa, borrar un estudiante. ¿Y cuál era el otro? Eran 3. De insertar fue el primero que hicimos. De ingresar, de Quedaron insertar, actualizar y eliminar. Sí, pero el de insertar ya lo hicieron también. Sí, hoy que hicimos con usted, profe. Bueno, listo. Perfecto. Entonces, voy a aplicar acá unos detallitos para que los tengan en cuenta, porque me di cuenta de que estaban haciendo algo que no es de lógica. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Voy a compartirle mi pantalla. Me dicen si están viendo la pantalla. Sí, señor, sí se ve. Bueno, entonces, lo que debemos tener en cuenta es que hay procedimientos que van a necesitar parámetros y hay procedimientos que no necesitan parámetros. ¿Y qué es un parámetro? Entonces, un ejemplo normal. Usted tiene una receta, va a hacer un arroz con pollo. Entonces, los ingredientes son el pollo, el arroz, el aceite, la verdura, lo que usted le va a echar. Esos serían los parámetros, ¿verdad? Pero entonces, si el arroz con pollo no lleva Coca-Cola, ¿usted por qué va a meter la Coca-Cola ahí? Para hacerlo. Después para comérselo, haga la Coca-Cola, ¿cierto? Hágale la Coca-Cola. Pero entonces, ¿qué ocurre? Si yo no necesito algo, ¿para qué lo voy a pasar como parámetro? Entonces yo vi casos como este. Iban a actualizar un estudiante y dentro de los parámetros tenían algo así. Tenían nombres, también tenían como parámetro apellidos. ¿Para qué? Si usted no iba a actualizar ni nombres ni apellidos. Ese fui yo, profe, ese fui yo. No, usted no, vi otros también, ya, vi otros, ya. Entonces, ojo, en general, si yo no necesito un valor o un dato, no tengo que pasarlo como parámetro, porque solamente voy a pasar como parámetro lo que yo necesite para trabajar. Entonces, el ejercicio decía, hacer un procedimiento almacenado que actualice el código del programa de un estudiante. De un estudiante, no de todos. Entonces, ya ese de un estudiante me condiciona a mí a que tengo que saber quién es el estudiante al cual le voy a hacer la actualización. Entonces, si necesito saber cuál es el estudiante o quién es el estudiante que le voy a hacer la actualización, necesito pasar como parámetro el código del estudiante. Ahora, ¿qué le vas a actualizar? Le vas a actualizar el código del programa. Entonces, necesito también pasar el parámetro de entrada, el código del programa, para poder hacer el cambio. De lo contrario, no puedo hacer ninguna actualización. Entonces, hay que ponerle lógica a esto, ¿no? Si me dicen actualizar un estudiante,
ya saben que tienen que pasar como parámetro estudiante para saber quién es. Y, obvio, si me están diciendo un estudiante, allá la sentencia que voy a colocar va a tener una condición. Entonces, ya usted tiene que pensar que tiene que hacer algo así, ¿cierto? Como esto, en la condición que vaya a hacer. Si va a ser un update, ¿cierto? Si va a ser un update de la tabla de estudiantes, entonces aquí tiene que colocar el campo que va a actualizar. En ese caso era el código del programa. Y un signo igual. ¿Con qué lo va a actualizar? Entonces aquí va un valor. Y acá, ¿a quién? Aquí también va un valor. Pongámosle valor 2 y aquí vamos a colocar un valor 1. Pero esos valor 1 nosotros no los conocemos. Entonces, como no los conocemos, entonces hay que pedirlos arriba, ¿no? Hay que pedirlos. Damos el procedimiento que se llame actualizar estudiante. Aquí entonces es donde van los parámetros. ¿Qué parámetro le vamos a pasar aquí, hombre? El valor, el código del estudiante. En este caso sería el valor 2. ¿Verdad? Vamos a decir que es de entrada y que es numérico. Y el otro sería el valor 1, que va a ser también de entrada y va a ser numérico. Así de sencillo. Después que siga aquí, sigue un as. Después que siga aquí, un begin. ¿Ya? Después de este begin aquí, usted aquí viene un punto y coma. Aquí si quiere usted coloca el commit para que no lo coloquen afuera del procedimiento. Y aquí le colocan end del procedimiento. ¿Ya? Very easy, ¿cierto? Muy fácil. ¿Ya? Aquí está. ¿Ya? Entonces, así sería el procedimiento. Sin ningún... Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? Que este valor que usted está metiendo aquí y que está pasando acá arriba, este valor debe existir en la tabla de programas. Porque si no existe en la tabla de programas, el procedimiento está bien definido. El procedimiento ejecuta, pero al momento de hacer la actualización, no la va a hacer. ¿Por qué? Porque el motor de base de datos va a validar que este campo exista en la tabla de programas. Y ¿por qué? Por lo de la llave foránea que hay en esa tabla. Y si este valor no existe en estudiante, entonces por lo tanto no le va a permitir hacer la actualización. ¿Es claro eso? Sí, señor, claro. Sí, Bueno, señor, sí, profe. ok, bueno. Entonces, Sí, profe. nosotros, voy a borrar aquí, nosotros habíamos visto unos ejercicios de disparadores. Disparadores. Recuerden que el disparador es un disparador de base de datos porque también hay disparadores a nivel de aplicación. Recuerden que cuando usted hace clic, cuando hace clic de derecha, cuando hace clic de izquierda, cuando hace doble clic, cuando pasa el mouse por encima, cuando da un enter, cuando la cajita de texto pierde el foco, cuando gana el foco, usted puede asociar una porción de código ahí en los formularios, ¿cierto? A nivel de aplicación. Eso se llama programación orientada a eventos, ¿verdad? Entonces, ahora estamos hablando de disparadores, pero en la base de datos. Son porciones de código que se activan o se ejecutan cuando sucede una intrusión de DML, es decir, un insert, un update o un delete, y esas funciones trabajan sobre las tablas. Entonces, los disparadores se generan o se asocian a las tablas. Entonces, en el día de hoy, el ejercicio que ustedes van a tratar de hacer, es lo siguiente. Lo voy a explicar de una manera para que ustedes, voy a voy a explicarlo voy a explicarlo por aquí por el ambiente gráfico, a ver si de pronto queda comprendido ahí. Voy a examinar esta tabla que tengo aquí. Entonces, ¿qué ocurre?
nosotros tenemos la tabla de estudiantes. En estudiantes, vamos a ver qué disparadores tenemos. Disparadores. Tenemos el de estudiantes, pero este estudiante, ¿qué hacía? Vamos a ver qué hacía. Este disparador lo que hacía era que guardaba en la tabla de la auditoría los cambios que se le habían hecho sí, guardaba los valores que se habían actualizado. Bueno, en este caso vamos a hacer un disparador en la tabla de estudiantes que haga lo siguiente. Vamos a mirar la tabla de estudiantes. La tabla de estudiantes, usted va a insertar un registro aquí, ya sea por el ambiente gráfico o por la línea comando. Usted va a insertar un registro. Cuando usted va a insertar un registro, le pide los siguientes datos: un código, un nombre, unos apellidos, un pensum y un programa. Entonces, cuando se inserte este registro, se debe activar un disparador. ¿Qué va a hacer ese disparador? Cuando se inserte un registro, se debe activar ese disparador. Este estudiante que estamos matriculando aquí ya, como es estudiante, entonces este estudiante vamos a asumir que pertenece al primer semestre. Por lo tanto, como es de primer semestre, se le deben matricular de manera automática las asignaturas que corresponden al primer semestre. ¿Dónde las va a buscar? Las va a buscar en esta tabla, mire, en detalle de pensum, ¿verdad? Pero entonces tiene que saber a qué pensum pertenece, porque ya aquí puede haber muchos pensum. Entonces, cuando usted inserta en la tabla de estudiantes, a usted le están pidiendo un código de pensum, aquí está. Usted tiene que capturar este código de pensum. Y con ese código de pensum tiene que ir a la tabla de detalle de pensum y coger todas las materias de primer semestre. Aquí en este caso sería la número 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y todas estas materias que están aquí, usted las va a matricular ¿dónde? En la tabla de historias. Usted las va a insertar acá en la tabla de historia. Quiere decir que el estudiante queda matriculado enseguida. La secretaria no tiene que estar diciéndole ni escoge ni nada, sino que inmediatamente queda matriculado para el primer semestre. Ya más adelante vamos a hacer un procedimiento que va a coger a los estudiantes antiguos y le va a decir, vea, estas son las estudiantes estas son las materias que tú puedes ver dependiendo de lo que lleva ganado o lleva perdido. Entonces, ¿se entendió lo que hay que hacer o hay que volverlo a aplicar? Porque son casi las 9 de la mañana. Les voy a dar 2 horas para que hagan ese ejercicio. Hoy ya, ahí. Y entonces, en 2 horas, otra vez nos vemos. Yo paro la sesión, la grabación, y en 2 horas nos vemos y socializamos. O si creen que 2 horas es mucho, le bajamos a 1 hora, mejor. Profe, haga un resumen ahí de lo que dijo. Bueno, vale, Profe. otra vez. Vamos a explicarlo. Sí, explíquelo bien de nuevo. Porque si se entiende la explicación de lo que se va a hacer, ya es mucho más fácil. Entonces, Serían dos disparadores, profe, vamos, espera un momentico, voy a buscar un Excel, un Excel para, de pronto en el Excel voy más clarito. Bueno, vamos a buscar un Excel aquí. El disparador se le va a hacer a la tabla de estudiantes. Profe, pero hubiera escrito en WhatsApp lo que había que hacer. En WhatsApp. Ah, bueno, también. Espérate Sí, que pero... ya organizo ¿cómo es? El WhatsApp. No veo que esto está funcionando, entonces voy a repetirlo nuevamente acá. Aquí tenemos la tabla de estudiantes y ahora lo escribo, no se preocupe, yo lo escribo también. Aquí tenemos la tabla de estudiantes. Nosotros vamos a insertar un registro en la tabla de estudiantes. Vamos a insertar un registro. Esto acá va por ¿dónde? Va por el 13. Vamos a meter un 14 aquí. Digo yo que va por el 13, no sé. Vamos a meter un 14.
Insertar fila. Para no tener problemas, vamos a meter un 20, ¿cierto? Bueno, nombres. Pepito Pérez. Y el pensum es en 1000 porque no tenemos otro en este caso. Y el programa es 25, creo que no tenemos más. Le decimos crear. Entonces ya este es el número 20. Crear. Listo, ya está Pepito Pérez creado por acá. Listo, está Pepito Pérez. Bueno, entonces, ese Pepito Pérez, como ya es estudiante de primer semestre, acá en la tabla de historia hay que insertar estos registros en la tabla de historia. Pero, ¿qué le vamos a insertar? Las materias que están en detalle de pensum del primer semestre, que son la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, porque pertenecen al primer semestre. Aquí están los códigos. Entonces, en historia se tendría que hacer esto. Tendría que hacer la secretaria, tendría que hacer esto. Tendría que hacer periodo 2020, por decir algo, 02. Estudiante 20. Asignatura 1. La nota la podemos dejar así. Vamos a decirle crear otro. Después viene otra vez el estudiante 20. Perdón, periodo 2020-02. Estudiante 20 nuevamente. La asignatura 2 y crear otro. Eso lo tendría que hacer alguien, ¿verdad? Otra vez, 2000, estudiante 20. Asignatura la 3. Crear otro. Entonces, miren, 2022. Estudiante 20. Asignatura 4. Crear otro. 2020. Estudiante 20 aquí. Asignatura 5. Crear otro. Y tendríamos 2022. Estudiante 20. Y asignatura 6. Crear. Entonces ya aquí miren cómo salen las asignaturas. Vamos a hacer un select de lo que tiene ese estudiante. Entonces vamos a irnos por acá, por la línea de comando. Eso lo hice por ahí por el gráfico. Vamos a la línea de comando y vamos a hacer el select para que nos muestre los registros. Entonces vamos a decirle serie asterisco de la tabla de historia, donde el estudiante ID, que es el que yo necesito, es el estudiante 20, para que me muestre lo que tiene ese estudiante solamente. Ahí está, mire. Tiene matriculadas todas las asignaturas de primer semestre. No tiene nota porque el semestre no se ha terminado, ¿verdad? O va para primer semestre. Entonces, eso que yo hice manualmente aquí es lo que yo quiero que ustedes hagan con un disparador. Es decir, que cuando se inserte el registro, automáticamente se llena esta tabla de acá con las materias de primer semestre. Profe, o sea, cuando se crea un estudiante, automáticamente pase el registro de todas las materias de primer semestre. Sí, va a la tabla de historia. Va directo a la tabla de historia. Así es. Inmediatamente que yo inserte un registro ya en la tabla de estudiantes, automáticamente le matricule las asignaturas de primer semestre. Pero ¿dónde encuentra estas asignaturas? Las encuentra en detalle de pensum, ¿ya? Porque allá es donde está esa información. ¿Se entendió eso? Listo. Sí, profe, yo por mi parte lo entendí perfectamente. Bueno, entonces hay que hacer el disparador, ojo, no es un procedimiento almacenado, estamos hablando de un disparador. Un disparador que va a funcionar después de insertar. Insertó, listo, se activa el disparador. ¿Qué hace el disparador? Va a buscar en la tabla de pensum las materias de primer semestre y se las matricula al estudiante en la tabla de historia. Bueno, ¿entendido? Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, el tiempo, ¿cómo una hora es suficiente? Creo que sí. Deje las 2 horas.
Porque es que las 2 horas que se nos va casi toda la mañana ahí. No, 1 hora y ahí miramos, nos conectamos a ver cómo va el procedimiento. Listo, vale. Entonces voy a parar la grabación porque no tiene sentido seguir grabando porque no estamos... Profe, pero escribe en WhatsApp. Claro. Ya lo escribí también en WhatsApp. Voy a parar la grabación y después cuando vayamos a socializar, entonces ahí sí arranco nuevamente con la grabación para que le quede a Betty y no sé quién fue el otro que no entró. Betty solamente creo que es la que no entró. ¿No? Bueno, entonces vamos a parar la grabación aquí en este punto.